Hemos repasado grandes películas como lo son El Caballero de la Noche, Ojos Bien Cerrados de Kubrick, y en esta ocasión vámonos a una película un poquito más vieja, dirán ustedes un poco más antigua. Empezamos con películas desde el 2000, el 99, y ahora nos vamos con una película que data de 1973. Una película que sin duda pues tiene mucho que analizarse, que comentarse. El tema es muy fascinante. Entonces trataré de exponer lo más sucintamente posible una serie de características acerca de cómo vamos a abordar la imagen de la película de 1973 dirigida por William Friedkin, El Exorcista, basada en la novela homónima de William Blatty. Bien, quiero empezar. El Exorcista tiene ciertas premisas que tenemos que estar convencidos para poder entrarle al juego a este film. Es digamos, una historia, es la primera vez en la historia de la cinematografía, me atrevo a decir, donde ponen sobre la mesa un tema que es bastante espinoso para la Iglesia Católica Apostólica Romana. El tema que vamos a hablar hoy, no crean que a los sacerdotes y sobre todo a la Iglesia Católica les gusta. Es un tema que les pone los pelos de punta, no tanto porque les dé miedo, sino porque hay mucho misterio alrededor de ello, por más que también hay muchísima información acerca de esto, ¿sí? El Exorcista le he puesto la guerra por la fe, y ahí le pongo entre corchetes la guerra de las imágenes por la fe. El Exorcista, quiero empezar, ¿cómo vamos a abordar estas imágenes? Hemos desarrollado la forma de las imágenes. Por ejemplo, en nuestra primera sesión con Dark Knight veíamos estos símiles históricos de ciertas figuraciones que entonces Warburg nos invita a las imágenes vivas y las imágenes como piezas arqueológicas de un pasado. Después nos fuimos con Ojos Bien Cerrados, donde las imágenes del inconsciente, a partir de ciertos principios sobre la interpretación de sueños de Freud, empieza a emanar, y cómo Kubrick comienza a hacer el desarrollo imaginativo de toda esta Viena neoyorquina basada en el cuento de Schnitzler. Ahora para El Exorcista, en esta película de 1973, viene a nosotros, pues habíamos comentado la forma, cómo podríamos entrarle a analizar por medio del psicoanálisis freudiano, pero también mencionamos digamos, un exegeta de Sigmund Freud, que va a ser un psicoanalista de los más grandes después de Freud, que es Lacan. Y Lacan, con su método, con el método del psicoanálisis en el cine, va a lograr cierta discusión semiótica influenciada por la escopofilia, el voyerismo, el fetichismo. La concepción lacaniana, de la fase del espejo, lo imaginario y lo simbólico. Lo que vamos a ver y lo que propone aquí Lacan tiene que ver con esta forma en que nosotros nos representamos en un deseo con las imágenes que nos desenvuelven. Pongo aquí un poco en una síntesis entre psicoanálisis y tradición filosófica. Lacan exploró el sujeto en sus múltiples sentidos: psicológico, filosófico, gramatical, lógico, contrastando el yo soberano de la psicología del ego con el sujeto del inconsciente. Hay una forma, y aquí un poco aplicado al cine, que cuando el espectador se enfrenta a una serie de imágenes audiovisuales, hay una proyección del deseo de este sujeto, que no es el ego el que lo pone, sino es una posibilidad, un mayor. Y entonces aquí tenemos que las imágenes cinematográficas empiezan a vivir
en la forma consciente. Aquí tenemos un poquito abajo donde pongo la línea roja. Dice, Lacan también estaba interesado por la identificación, el proceso mediante el cual el sujeto se constituye a sí mismo al apropiarse de aspectos de otros interlocutores humanos. En este caso dice como los padres. El término otro para Lacan designa el lugar simbólico en el que se constituyó el sujeto en relación con su deseo. Lacan concebía el deseo no como un impulso biológico, sino como un movimiento fantasmático hacia un objeto oscuro que ejerce atracción espiritual o sexual. Y en este sentido de cómo nos vemos representados, esta película en 1973 ha sido una película que literalmente ha hecho una escisión en el ojo del espectador occidental, porque de alguna manera va a poner en la balanza dos términos que van a estar muy en boga en la época de los 60, 70 y 80, que va a tener que ver con esta batalla entre la ciencia, pero también entre la fe. Va a ser es una batalla de imaginación. Veamos y tengamos un poco el contexto del 1968 francés, donde casualmente las cinetecas a nivel mundial, entre ellos la Cineteca de París, con sus, con sus grandes teóricos, empiezan a decir la imaginación al poder. Estamos hablando que es una época donde es revolucionaria la forma de la imaginación, y entonces los propios estudios pensaban que el tema iba a ser un tema que no tuviera realmente la proyección que pensaban, porque se estaban metiendo en una trama muy convencional de un ritual en desuso de la Iglesia Católica, que es el ritual del exorcismo. Un ritual que para las propias personas dentro de la Iglesia Católica es un poco atemporal, anacrónico, salvaje y violento, ¿sí? No es muy común a la iglesia, sobre todo, cuando diga la Iglesia Católica me voy a referir a la Iglesia Católica Romana Apostólica, a lo que es la Iglesia Occidental, con sede en Roma, en el Vaticano. La Iglesia, el catolicismo desde siempre ha tenido, digamos, en esa puerta del ático, este tema sobre la demonología, pero es un tema, como les digo, que es espinoso. Incluso gente interna dentro de la teología convencional, la demonología o la ciencia que estudia los hechos parapsicológicos detonados por entidades voluntarias, no le causa mucha fascinación. La propia Iglesia ha dicho que se cae en desuso la figura de, por así llamarlo, del diablo, de Satanás, de Lucifer, o como quiera, cualquiera de los apelativos que se le ha llamado. Entonces, bueno, vamos a ir comentando, vamos a ir viendo y precisamente vamos a ir comparando estas imágenes que tienen que ver con meramente la cuestión de la ciencia contra las cuestiones de la fe. Aquí vamos a estar en la frontera de lo imposible, porque data y estamos hablando de dos realidades que están entre la vigilia, ¿sí?, y el sueño, que están entre lo metafísico y lo físico, que están entre la fe, la creencia, la institucionalización, pero también las formas científicas de este tipo de fenómenos que de alguna manera salen del entendimiento humano. Y para empezar a hablar de aquello de lo que no queremos hablar, ya sea ustedes que tengan fe o no tengan fe, o sean piadosos, o sean creyentes, o sean apegados a algún credo, el día de hoy pues sí vamos a hablar de un tema bastante espinoso, un tema que existe pese a la creencia, un tema que puede ser abordado con muchas cuestiones superfluas, pero es un tema muy profundo. Entonces, como antes de comenzar todo este revuelo imaginativo del día de hoy, que nos vamos a concentrar en las formas que la imaginación tiene a partir de las posesiones demoníacas,
que es un tema fascinante y nos ha fascinado durante milenios. Pero entonces estaremos combinando las figuras, las teorías de Lacan en estas imágenes inconscientes, cómo una película hace que nosotros brote un sentido realmente de conflicto, de guerra civil en el interior de nuestras imágenes y nuestros preceptos que traemos. Por eso El Exorcista causó tanta conmoción, porque era la primera vez que se ponía representado no un monstruo, sino una posibilidad de un tema que es muy difícil hablarlo, que estamos hablando de una posesión demoníaca. Las posesiones demoníacas son enfermedades del espíritu. Y como enfermedades del espíritu no necesariamente es una enfermedad que tiene que ver con la psicología. Las posesiones demoníacas existen, hay una tradición enorme acerca de esto. El tema para mí me es muy conocido. Dos de mis grandes asesores, que hoy en día pues no viven más, fueron exorcistas, gente que realmente conocía el tema del demonio. Y entonces yo a lo largo más o menos como de 20 años tuve conversaciones y acercamientos a estos digamos fenómenos parapsicológicos y paranormales que son muy difíciles de explicar por tanta bibliografía que podamos tener, pero sin duda platicando con gente de ciencia como gente de fe en todo tipo y posible credo y disciplina, después de tanto tiempo sí les puedo decir que la posesión es una cuestión inherente al ser humano que existe. Es difícil constatarla. He estado, en el caso particular, creo yo haber estado en dos momentos cruciales donde se asoma la cuchilla del destino para mostrarnos un mundo y una realidad daimónica, que es una realidad muy delicada y que el día de hoy quiero abrir el tema, independientemente de que yo soy una persona totalmente creyente, no lo voy a analizar desde la creencia, sí desde la teología imagológica, iconográfica, estas imágenes del inconsciente que empiezan a desarrollar ciertas formas de la imaginación que hacen posible que muchas cosas puedan realizarse en la materialidad, que es lo muy fascinante. Empiezo con un ícono del arcángel San Miguel contra el dragón. Podemos ver que se parece mucho a San Jorge y el dragón, pero en este caso, más que San Jorge, es el arcángel Miguel, que digamos es el capitán de las huestes celestiales y que en el ritual romanus del exorcismo se hace toda una oración antes de empezar cualquier tipo de ritual donde nos recuerda a una batalla mitológica, ¿sí? Recordemos que el arcángel Miguel se le conoce como el quis, ¿sí? El quis sicut Deus, ¿quién como Dios? Y en esta oración del Sancte Michael Arcangele defendenos in praelio contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus supplices de precamur, tuque principes militae, qual estis satamam aliosque spiritus malignos, quid am perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Y quiera, amén. Y quiero poner aquí la frase que precisamente nos dice, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, ¿sí? Por la virtud divina arroja a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas al infierno. Aquí quiero rescatar que estas almas, estos ángeles caídos, los vamos a conocer, estos ángeles caídos vagan donde circunscribe el mundo. Entonces estamos hablando que aquí hay una división entre el mundo fenoménico y en el mundo neuménico, el mundo de más allá de las figuras y de la materia y el mundo de la materia. Entonces estamos en un tema que va a estar entre esos límites. Y haciendo, pidiendo permiso y haciendo vocación y oración a San Miguel Arcángel, podemos comenzar con nuestro tema, que es más bien expositivo. Esto es un poquito, no me quiero ver tan teólogo,
aunque me encanta, hace mucho que no doy clases o análisis teológicos, pero me encanta que en un tecnológico lo esté dando en este momento, ¿no? Clases de religión católica apostólica, exégesis del Evangelio. Bien, el Evangelio más famoso que habla sobre la profesión del exorcista. Recordemos que dentro de la tradición evangélica están los 4 evangelios. De esos 4 evangelios, 3 le vamos a llamar los evangelios sinópticos, que digamos que cuentan la misma historia pero de manera diferente. Entonces por eso tenemos ahí la relación. Para mí este es el pasaje del evangelio que más me gusta sobre los endemoniados, que es el demonio de los gerasenos o el demonio de Gerasa, que lo encontramos en Lucas, pero dentro de la tradición judio-cristiana está en Mateo y en Marcos. Lo que podemos tener nosotros 3 versiones, pero la versión más completa es la que tenemos en Lucas, el endemoniado de Gerasa. Y aquí vamos a empezar a hacer una serie de comparaciones que aparecen en la película. Rápidamente pongo: arribaron a la región de los Gerasenos frente a Galilea, y bajando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído de los demonios, que en mucho tiempo no se había vestido ni morado en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús gritando, se postró ante él, en alta voz dijo: ¿qué hay entre mí y ti, o tú, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Y era que él ordenaba al espíritu impuro que saliese del hombre. Muchas veces se apoderaba de él y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero rompía las ligaduras y era arrebatado por los demonios del desierto. Preguntóle Jesús: ¿cuál es tu nombre? Contestóle él: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, 1000 demonios, por la legión romana. Y él rogaba que no les mandase volver al abismo. Había allí cerca una manada de puercos bastante numerosa, paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiese entrar en ellos. Se los permitió. Y saliendo los demonios del hombre, ahí está el exorcismo, entraron a los puercos y se arrojó la manada por un precipicio abajo hasta el lago y se ahogó. Se ahogaron todos los puercos posesos por los 1000 espíritus. Viendo los porquerizos lo sucedido, huyeron y lo anunciaron en la ciudad y en los campos. Salieron a ver lo ocurrido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado y vestido en su pleno juicio a los pies de Jesús, de los que quedaron espantados. Los que habían visto cómo el endemoniado había sido curado lo contaban, y toda la gente del territorio de los Gerasenos le rogó que se retirase de allí, pues estaban dominados por un gran temor. Él, subiendo a la barca, se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le suplicaba quedarse con él, pero él le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y refiere lo que te ha hecho Dios. Y se fue por toda la ciudad pregonando cuanto le había hecho Jesús. Bien, no nos espante que dentro de la tradición de la Iglesia Católica haya un avance muy, bastante concienzudo de las batallas infernales. Porque si nosotros analizamos un poquito el contexto histórico de Jesucristo, sus tareas principales, y los evangelios lo dicen, va a curar 3 cosas principales. Va a curar endemoniados, ¿sí? Va a curar enfermos y va a curar a gente de la imaginación que no está cerca de la palabra liberadora del evangelio. Entonces digamos que son 3 oficios que pide Jesucristo a sus apóstoles, ¿sí? Él les ha dado el poder de caminar sobre serpientes, alacranes y bichos, por así decirlo, lo dice el evangelio. Entonces tenemos que este es uno de los grandes pasajes donde el endemoniado empieza a sentir el poder omnipotente de Jesucristo, se empieza a quemar, se le postra, le ruega y le dice que su nombre es Legión. Y tenemos palabras muy interesantes donde el hombre estaba cuasi desnudo y se libraba de las cadenas. Estaba no en la casa, sino en los sepulcros. Estamos hablando de un estado de putrefacción del espíritu.
Entonces, un endemoniado, ante todo, tiene 3 características. Se aleja de la sociedad. Es una persona que se aleja de la sociedad. Por eso es interesante que los endemoniados en la tradición judeocristiana estaban en las periferias. No por nada en la tradición, por ejemplo, judía del Yom Kippur, se aventaba un macho cabrío al desierto. Por eso el demonio generalmente está en el desierto. ¿Sí? Porque se aventaba en el Yom Kippur el chivo expiatorio. Había 2 chivos. El chivo que se llevaba el pecado del mundo, que en la tradición judeocristiana va a pasar Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo ponía en la cabeza del Cordero todos los pecados y los lanzaban al desierto para poder expiarlos. Entonces, por eso se dice Agnus Dei tolla peccata mundi, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, porque tenemos que había una tradición dentro de los hebreos, se echaba al pecado, a la cuestión referente a los daimones, se echaba fuera. Entonces tenemos aquí que el endemoniado número 1 es una persona totalmente alejado de una sociedad. Número 2 es una persona que tiene un problema imaginativo de una voluntad externa. Sí, no es un problema psicológico, no es un problema psiquiátrico. Digamos, en sí el endemoniado tiene esa característica. Y número 3, la curación del endemoniado es básicamente y prácticamente de un momento a otro, donde podemos ver que la enfermedad del alma se ve curado porque hay dos entidades poseyendo el mismo cuerpo. Entonces aquí nosotros podemos ver todo de alguna manera el rito del exorcismo simplificado en el Evangelio, en los Evangelios sinópticos de Lucas, de Mateo y de Marcos. Entonces, teniendo en cuenta estas imágenes que nos desarrollan, ahorita vamos a ir pasando y vamos a ir introduciendo en la película este tipo, este tipo de comportamientos y este tipo de imágenes que están ahí y que nos muestran los evangelios. Bien, para pasar a esto, para entender un poquito a ello, y estamos entrando ahorita y vamos a entrar al estudio del exorcismo con la creencia. Ahorita no tengo que demostrar científicamente que los demonios existen, porque si no me tardaría 5 horas en hacer toda la ponencia y después podríamos entrar a, bueno, si esos demonios se pueden entrar en cuerpos, entonces si esos demonios pueden estar en objetos, y a qué se le llama el fenómeno del poltergeist, y qué son las cuestiones de las tentaciones, y cuáles son las cuestiones de las vejaciones, cuáles son las cuestiones de las posesiones. O sea, hay muchas formas en que el mundo, ahí le vamos a llamar, aquí lo voy a dividir, donde hay un mundo que existe con el nuestro. Sí. Es un mundo que está en el límite de lo invisible, que ya en el Evangelio vimos que había un hombre que estaba vuelto loco, que no podía estar vestido y que cadenas que le ponían eran cadenas que rompía. Bien, entonces estamos hablando de que en el momento en que llega Jesucristo y baja en el terreno de los Gerasenos, se encuentra con que el endemoniado reconoce la autoridad de la persona que lo va a expulsar. Entonces ya ahí empieza a haber una genealogía de la demonología. Ahora, aquí me voy a quedar rapidísimo. Si hay dudas de demonología, los podemos ver al final, pero como traigo el tiempo más que cantado, entonces quiero entrar a este otro mundo, este mundo que existe. Si no son enfermedades mentales, si no son esquizoides, ¿sí?, o conductas que tienen que ver mucho más con una histeria, entonces, ¿qué es lo que existe? Y las 3 religiones abrámicas, tanto el Islam, tanto el cristianismo como el judaísmo, aceptan la posesión demoníaca, ¿sí?, en sus diferentes estratos,
en diferentes momentos. Les digo, la posesión demoníaca en todas las religiones es un tema bastante espinoso. Es un tema que no le gusta a la doctrina canónica porque pone a dudar toda la teología imperante en ese momento. El papel del demonio en toda tradición es un papel incómodo. Es un papel que es mejor no mencionarse. Entonces es mucho más fácil no creer en él y que no haya una teología demonológica. Pero si nosotros nos vamos a registros, si nosotros queremos ser serios en el tema, hay que entender que las teologías mistéricas en la antigüedad, claro que reconocían el mundo daimónico. Vamos a poner el mundo de los daimones. Ahí tenemos que la palabra demonio tiene un mal pase de traducción del latín a las lenguas románicas. Porque incluso en griego y en latín tenemos el mismísimo, en el banquete de Platón, se mencionan esos mundos daimónicos, donde existen daimones. Entonces, este mundo todavía no lo estamos viendo con el lente judio-cristiano, que entonces los judio-cristianos van a decir o es demonio o es un ángel y van a hacer toda una jerarquía y una angelología y una demonología, donde van a querer poner en jerarquías estas fuerzas, voluntades de la conciencia. Entonces, en este mundo daimónico, voy a mencionar algunas cosas que menciona Patrick Harpur. Si se decía que habitaban el alma del mundo, ¿sí? El anima mundi, y tienen varias características peculiares. Para empezar, siempre son ambiguos, cuando no claramente contradictorios. Por ejemplo, son materiales y a la vez inmateriales. Y por ese motivo, los antropólogos nos confunden al referirse a ellos como espíritus. Son muy esquivos. Así que como muchos solo se les puede atisbar por el rabillo del ojo. Cambian de forma, son criaturas fugaces y marginales que prefieren aparecerse en las zonas liminares, en las zonas limítrofes. Limen, que significa umbral, como puentes, encrucijadas, riberas. Y si nos referimos al paisaje. En el ámbito temporal aparecen durante el crepúsculo, la medianoche, el solsticio de verano o la víspera de Todos los Santos. O en lo que la mente se refiere, lo hacen entre la conciencia y la inconsciencia. Fíjate qué interesante. O sea, estas potencialidades que muchas veces las vemos como figuraciones de hadas, gnomos, driadas, demonios, ángeles, son potencias que coexisten y que obviamente coexisten en el límite de los mundos. De ahí que a los demonios se les encuentra en los desiertos, en los bosques, en las cascadas, en los ríos. Pues hay que tener mucho cuidado cuando llegamos a parajes totalmente estériles, donde nosotros con muy buena gana llegamos y como decía Jung, hay que pedir permiso a los genios del lugar. Creas, tengas credo, seas creyente o no, el mundo se maneja bajo reglas daimónicas, ¿sí? Que queramos creer y que hoy en día la ilustración, el cientificismo, el positivismo nos ha alejado del lenguaje de estos seres, realmente existen porque hay manifiesto de ellos. Todas las culturas han tenido siempre sus daimones, desde las náyades, las ninfas, las dríades, los faunos griegos, hasta los geniloki. Los geniloki en la antigua Roma eran los genios del lugar. Geni es el plural de genius, loci, lugar, en el genitivo, los genios del lugar, ¿sí? Romanos que habitan en la naturaleza, y los lares y penates que moran en las casas, desde las hadas y los elfos paneuropeos hasta las uldras budistas y los espíritus de la tierra, pasando por los kuei chins chinos y los jins árabes. Todos ellos pueden ser maléficos o benévolos. Las hadas son conocidas tanto por hacer y extraviarnos nuestro camino, como por arruinarnos la cosecha, como para sanarnos o conducirnos hasta un tesoro. Todo en función de cómo los tratemos. Todas las culturas coinciden en que si bien es preciso guardar la debida distancia con los daimones, también hay que brindarles respeto y atención, dejándoles alimentos y recordándolos en nuestros rituales.
Lo mismo podría decirse de nuestra relación con el alma. El cristianismo, poco amigo de las ambigüedades, dividió y polarizó a los daimones en ángeles y demonios. Sí. No por nada, la próxima semana tenemos un encuentro simbólico ritual donde los daimones, que nosotros son los daimones, los romanos les conocían como los manes. Los manes, que son los espíritus de las familias que te guardan. Sí, entonces fíjense, tenemos en un sincretismo cristiano, católico, apostólico, romano, junto con el sincretismo indígena, que tenemos estas creencias de estos mundos que coexisten. Entonces, aquí me quiero ir al segundo renglón. Tal vez su función más crucial era la de actuar como intermediarios entre este mundo y el otro mundo de las formas. Sócrates, mentor de Platón, lo expresó con gran claridad en el banquete, donde menciona que Eros, Cupidos, es un archidaimon, ¿sí? Es una parte de comunicación a nosotros entre estos dos mundos. Y para terminar, esto dice: así como nunca conoceremos las formas en sí, sino tan solo como imágenes o objetos de aquello de lo que son formas, tampoco veremos a los daimones salvo a través de la apariencia que adoptan. Los daimones son precisamente esas apariencias, los rostros que los dioses trascendentes nos muestran. Dicho esto, un poquito como para incluir y entrar en este mundo de los daimones, tenemos que existe dentro de la mitología judio-cristiana un arquetipo que es la guerra invisible. La guerra invisible que los grandes eremitas del desierto, aquí hay una película de Luis Buñuel de 1965, Simón del Desierto, que quiero mostrar un pedazo de esta película donde se refiere al mundo daimónico. No quieras tanto los animales. En esta parte están los frailes. Simón está aquí a lo lejos, son los monjes que vivían en los primeros momentos del cristianismo, en los primeros 500 años, se les llaman los padres del desierto. Este es un monje estilita, porque son los monjes que se subían a una columna y toda su vida vivían en la columna y no bajaban nunca más. Pero es interesante que los monjes estilitas tenían conversaciones con el demonio. Estamos hablando del 350 circa después de Cristo, Simón del Desierto, el gran monje estilita, donde tenemos una de las primeras películas donde se maneja el tema de la posesión demoníaca católica mexicana por Luis Buñuel. Luis Buñuel, uno de sus asesores era el padre Julián, padre jesuita, que sabía mucho de estas, de estas fuerzas. Entonces, digamos, the devil roams this wilderness. Perdonen. De noche lo oigo. Dios, hermano. Amén. No quieras tanto los animales. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo. Y aquí va la gran respuesta del cristianismo de esta guerra. Concentrado en su columna, el padre estilita tiene una conversación con el absoluto. Ahora no me acuerdo del final. Contigo, hermano. Además de la lechuga te traigo aceite y pan. No necesita mi cuerpo esos regalos. Con la lechuga que tomo me da Dios lo suficiente para sustentarme. Yo también practico el ayuno, padre, pero no sé qué me pasa, que cuanto menos como, más engordo. El abad quiere que te alimentes más. Le agradezco sus cuidados, pero dile que me perdone. Yo sé mejor que él cuán necesarios me son esos ayunos. Y perdóname tú también.
Sabrás que en la manda hay muchos cambios. Ya no nos dan vino. Ahora bebemos agua con comino y pimienta. El abad dice que eso da fuerza. ¿De qué te alimentaste en estos 5 días que hace que no vengo? Casi no bebiste agua. Y la que queda está podrida. ¿No necesitas nada más, padre? No. Vete en paz y déjame en mi guerra. ¿Guerra? Inocente de ti que no la conoces todavía. Bueno, estas palabras me parecen así de una... Ahí estamos hablando de una forma teológica donde Simón está en su estado de ascesis, de anacoretismo, pero hay una guerra interna en la mente, que es Silvia Pinal como el demonio tentando. Esta es una forma, es una de las primeras y más simples formas de la materialización de los demonios en la tradición católica. Es el demonio externo se presenta para atormentar al alma, en este caso el alma de Simón. Entre mayor fuerza espiritual tenga la imaginación que de alguna manera absorbe o ve el fenómeno demoníaco, que el fenómeno demoníaco se va a convertir con base a sus capacidades. Sí. En este caso, claro que a un sacerdote, a un guerrero de la fe, se le va a presentar de las formas más fantásticas, porque en las formas más pueriles no se puede. Entonces, teniendo en cuenta, esta es una primera forma dentro de la tradición de la demonología donde se aparece. El demonio se aparece como una voluntad externa y va a tentar. Y la segunda forma de esta batalla va a ser la manera en que el demonio posee un cuerpo. Entonces, en El Exorcista, en primer lugar tenemos el primer prólogo. El prólogo lo tenemos en Irak, ¿sí? Voy a ir comentando esta primera parte y adelantando, hablando de esta la batalla, la guerra invisible. Comenzamos con un canto a la Meca en árabe. Es muy importante los 3 idiomas sagrados que se van a hablar en esta película, que es el griego, es el latín y el árabe, ¿sí? Por cuestiones, digamos, evangélicas y de tradición. Entonces, nos encontramos nosotros en Irak, donde todo comenzó en estas grandes ciudades y tradición mesopotámicas. Entonces, tenemos que en el norte de Irak hay una excavación donde se va a detonar una guerra. Y es una guerra invisible donde uno de nuestros personajes principal, que es Max von Sydow, gran actor de las películas de Ingmar Bergman, acepta esta gran producción hollywoodense para interpretar al padre Merrin, un padre jesuita que es un arqueólogo, y en las ruinas de Irak encuentran una estatua singular. Esta estatua singular va a tener esta fuerza milenaria, digamos, por así decirlo, de este demonio o de esta entidad daimónica que se va a desarrollar durante la película, que tiene nombre, le ponen el nombre de una divinidad sumeria. Eso sí, todo lo que tiene que ver con demonios y todo lo que tiene que ver con las frases y oraciones, como yo soy una persona creyente y sí creo en las cuestiones de los conjuros, esto es una clase totalmente académica, científica, y no voy a caer en ninguna, en ninguna cosmovisión de fe. No voy a mencionar los nombres de los demonios, porque mejor hoy dormir en casa bien
y no que estemos en la noche como el Fausto ahí atrayendo energías que no nos corresponden y menos acercándonos a las grandes celebraciones que son la próxima semana. Bien, entonces es interesante que aquí tenemos en estas imágenes los demonios de las cuevas. Sí, los demonios de las cuevas de los primeros, digamos, de los primeros padres del desierto, donde los daimones se escondían en las cuevas. Aquí literalmente lo que pasa, y obviamente William Blatty junto con Friedkin, los dos Bills, tanto uno el escritor, guionista como el director, son dos personas que tuvieron acceso a información muy privilegiada y todos sus asesores de la película fueron hermanos exorcistas jesuitas. Entre ellos, bueno, y salen en la película, ¿no? Entonces por eso dices, es que si parecen jesuitas exorcistas, pues sí lo son. Entonces la película empieza con un prólogo en Irak, donde tenemos esta cuestión de la guerra. Quiero que nosotros veamos estas formas poco a poco, cómo estas figuras lacanianas te empiezan a jugar, pues digamos en tu psique, esta cuestión del quiero creer. No soy católico, no creo en el diablo, pero estoy viendo una película que trata de posesión demoníaca. Y en los primeros minutos, hablando, vamos al minuto 7, el padre ya tiene una cierta idea de esa fuerza daimónica que se le presentó. Pero veamos las imágenes daimónicas que presentan en los primeros 10 minutos de la película. Donde nuestro personaje, nada más con la imagen, nos va acercando a esta guerra invisible. Hay un descenso ahí, un descenso al mundo de las sombras. Es una secuencia casi con diseño sonoro, donde las palabras no están de más, simplemente están lo exacto, pero fijémonos en los momentos en que esas imágenes inconscientes se hacen figuraciones de esta guerra. La guerra de la luz y la sombra. Ahora, hay que tener en cuenta que las imágenes y las representaciones figurativas tienen que ver con una tradición medio oriental, donde el negro no significa muerte. ¿Sí? Figuraciones que nos van introduciendo al cosmos de la duda sobre si lo que vamos a ver y la guerra que vamos a ver, el enemigo es un enemigo digno o es un enemigo nada más de una cuestión ilusoria. Y poco a poco, Friedkin nos va poniendo en este prólogo y nos va acercando a esta duda sobre la fe, el querer creer. Genios mesopotámicos, deidades que aparecen en las ruinas de Irak, en un templo que está totalmente destruido. Los espíritus daimónicos de hace siglos están en las piedras. Cuando de repente una efigie aparece como figura del destino y como estas imágenes lacanianas, donde el padre sabe que se acerca una guerra, la última que va a tener, contra algo que es más allá de la materia. Los perros peleándose, y la fuerza mitológica del daimón, que en una disolvencia donde nace el sol en oriente, nos vamos a occidente, donde se oculta. Y con el sonido de la guerra de dos perros, con la música de Penderecki y un avión, en un sub-in, el espectro llega hasta la casa Georgetown en Washington, D.C.
Ese es todo el viaje del fantasma, del daimón. El daimón está llegando. Llegó a la casa. Listo. Desde Irak hasta Washington, D.C. tenemos la serie y la secuencia de imágenes que van construyendo este gran mundo, donde la película poco a poco nos va introduciendo en la duda y nos va poniendo, esta película es aterradora, porque lo que va poniendo sobre la mesa no es un monstruo, sino está contraponiendo ideas que para la época son bastante, contrarias, donde la tradición de la fe, porque es una fe bastante científica, contra la tradición de la ciencia, que quiere decir que la ciencia se vuelve aún más positiva. Las imágenes que nos plantean en la primera hora del Exorcista nos van a llevar por este viaje hacia la duda constante si el demonio en definitiva es un ángel que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre sin ataduras. La soledad interior en que se encontrara por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, le llevan a echarse a sí mismo en cara su pecado una y otra vez. Se odia a sí mismo, odia a Dios, odia a los que les dieron razones para alejarse. Esto menciona en la Suma Demoníaca el padre Fortea. Tenemos en los primeros minutos del Exorcista estas imágenes heréticas que podemos ver a la Virgen. La Virgen dentro del catolicismo representa la nueva alianza. Lo que los profetas en el Antiguo Testamento representaban con los reyes y la alianza de Dios, la Virgen es una de las grandes figuras poderosísimas en el momento del rito del exorcismo, al igual que con el arcángel Miguel, porque ella es la intercesora. Entre todas ellas, intercesora, ella la gran estrella, la primera, la Virgen María. Y en la película tenemos una patología de la imagen que nos hace recuerdo a esta imagen tarótica número 21, la imagen tarótica número 15, que es la imagen del diablo. Donde en la imagen del diablo lo que a mí me interesa mucho es los dorsos. El dorso de la imagen del diablo con el dorso de la Virgen. Es una imagen que es tan herética, es una apostasía, ¿sí? Para el mundo católico. Y vemos al demonio del lado derecho, el principal antagonista de nuestra historia, con la misma exposición de los miembros sexuales y sobre todo, y no voy a entrar a este tema, el mito del andrógino. El demonio va a corresponder, de ahí, por ejemplo, ya si quieren luego checar el Fausto de Goethe, el mito del andrógino es Mefistófeles y el mito del andrógino, es un estudio de Mircea Eliade, pero es interesante cómo ver los demonios antiguos con el androgismo, por así decirlo. Entonces, viendo estas primeras imágenes de cómo nuestro espíritu daimónico viaja de Irak hacia Washington, D.C., y en Washington, D.C. nos recuerda y nos hace esta comparación del prólogo con la unión de Washington. Tenemos las dos formas de, de apreciación demonológica en el credo católico. Número uno, en el prólogo con el padre Merrin, cómo se aparecen estas figuras, que serán las figuras que detonen al padre y le indicarán las formas de irse del camino de la virtud. Y está la segunda forma, que es en Washington, D.C., que va a ser la posesión demoníaca por medio de este diablo. Es un diablo mesopotámico
Es interesante. Este diablo mesopotámico es un daimón de aire. Por eso es muy interesante cómo en la película Friedkin, en el momento que aparece el daimón, hay mucho aire. De hecho, la música más famosa del Exorcista, nadie recuerda en qué escena es. Ahorita vamos a ver cómo este demonio, o sea, cómo estas figuras del inconsciente se van a ir representando. Quiero ver esta secuencia de la caminata, continuando con esta seriación de cómo el daimón viaja de algún lugar a otro. Aquí tengo, la caminata en el 1526. Ok, viendo esto, cómo el daimon viaja, vamos al 1526. Esta es una de las secuencias que más me gusta. Es muy simple y es muy aterradora. Vean cómo representa el daimon de viento, que ya está presente inherente en todo su desarrollar del personaje principal. Es muy sencilla esta escena, pero es muy simbólica. Fíjense hacia qué lado va ella, hacia qué lado van los que vienen, la música y el demonio de viento. Vamos a entrar al invierno. Es la noche oscura del alma. Estamos a punto de ver una enfermedad del espíritu. Estamos acostumbrados a ver enfermos de cáncer, de SIDA, mutilados, asesinados en guerra. Pero no estamos, es la primera vez que vamos a ver a manera comercial a alguien enfermo del espíritu. No hay más. La sutileza de que existe algo que no podemos comprender. Poco a poco aquí Friedkin nos va poniendo las imágenes que te van a hacer dudar de tu razón. Donde por más ateo que seas, lo que vas a ver científicamente, y porque está jugando con el audio y el video, está jugando con tu psique, de todas tus creencias las está poniendo en otro lugar. Y con estas sutilezas que parecen, no han salido ningún endemoniado. Simplemente va sembrando las imágenes que van a luchar en tu batalla interna por la fe. El poder creer que existe una necesidad intrínseca de los humanos que tienen que hacer el mal. Así te puedes explicar fenómenos tan atroces y cruentos como los que hemos vivido en el siglo XX. Es una película que sale en 1973. Estamos en medio de una guerra fría. Hay una situación de la iglesia romana donde Paulo VI, en un discurso, llega y dice: se ha metido por la hendidura de San Pedro el humo de Satanás. Y en ese momento es la primera vez que después de mucho tiempo los católicos de ultraderecha empiezan a reclamarle al propio pontífice que cómo es posible que haya mencionado a Satanás en un discurso oficial. Y entonces retoma aquellas frases de Baudelaire un siglo antes: el triunfo de Satanás está en que ya no creemos más en él. Y entonces la iglesia, estamos hablando de una iglesia de 1950 a una iglesia de 1980, donde realmente se pone a revisar su dogma y empieza a decir: hubo un caso, y no el de la película, sino el verdadero de la película, que fue en 1949, que fue un niño, que unos padres protestantes tuvieron este problemita en un lugar en Washington, D.C. Y después de 3 años fueron unos padres jesuitas que un poco ahí, sabiendo o más o menos teniendo ciertas ideas sobre este ritual, pudieron realizar el exorcismo. Pero estamos viendo que es una película que para la época, señores, el exorcismo o los grandes exorcismos se habían dejado de hacer hace 400 años.
Entonces, imagínate que llegas a un hospital donde tu hija tiene una enfermedad que ya no tratan, que es una enfermedad, no, pues esa enfermedad es milenaria. Entonces, la segunda mitad del siglo XX representa para la Iglesia Católica un jaque porque tiene que volver a detonar una teología que incluya dentro del sistema cósmico al demonio. Es un problema teológico enorme, porque entonces le estás poniendo más problemas dogmáticos a la Iglesia. Una película hecha por ateos que se vuelve un discurso bastante contundente sobre estas imágenes y la fe. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero en este lado continuar con esta cita de lo que les decía, ¿no? En las diferentes tradiciones del libro, en las tradiciones abrámicas, veamos esto lo que nos dice Fortea sobre los exorcismos en el Islam, que se realizan de la siguiente manera. Se comienza leyendo el Corán, suras especiales relativas a los genios y demonios. Se escribe con azafrán sobre un papel una sura, por ejemplo, una alabanza a Alá. Se lava con agua y esa hoja y el agua tiene que beberla el poseso. A esto se le llama agua coránica. La hoja posteriormente se quema, ¿sí? Las suras que se utilizan en el exorcismo hablan de los genios, del poder de Dios, del milagro de Moisés contra las serpientes. Se recita el Corán aproximadamente al oído del enfermo. Estamos tratando que es una enfermedad de la imaginación, del espíritu. Y fíjense, aquí Fortea, y lo quiero hacer porque en la película pasa, el tercer modo por el que entran es la magia. Todas magias son malas. El Corán admite que la magia tiene efecto. Entonces, estas magias arcaicas, por muy simples, en la película ella tiene contacto con un mentado Captain Howdy. Entonces, con el Captain Howdy y el intermediario, esta es una forma, este es un umbral. Sí, aquí hay un intermediario entre el mundo daimónico, sí, y el mundo fenoménico normal, donde es muy curioso, y ahí siempre digo, no importa que tengas creencia, credo, fe o esperanza en el mundo. Este tipo de aparatos, sí, es como si metieras una tabla de surf al océano picado. Como no puede pasar nada, como puede que pase, o te encuentres con una situación, no quiero decir, quítense ustedes esto de la cabeza, una situación que te va a dar miedo, eso no importa. El miedo se quita. Prendes las luces, pones rock and roll y pones las rolas de Pink Floyd y los demonios se van. El problema es lo que yace en este fondo de la existencia humana. Los daimones cuando poseen a las personas, los poseen para matarlos. En las formas mucho más simples. Suicidio, por ejemplo, es muy común. Que los daimones cuando están en un cuerpo, o sea, el problema del daimon, en este caso, y lo vamos a decir, el problema del espíritu cuando ya hace, la implantación en la conciencia corporal, es que el espíritu va a hacer todo lo posible para no ser exorcizado. Por lo tanto, la mayoría de los casos de exorcismo son casos que terminan por muerte por inanición. Deja de comer el enfermo. Porque el alma no permite que esto suceda. Entonces, mayoritariamente los exorcismos tienen estos límites. Son métodos bastante violentos, bastante salvajes, los vamos a ver ahorita, donde de alguna manera, pues sí, el enfermo tiene un problema fundamental que no es ni psíquico y no es corporal, ¿sí? Es un problema de conciencia externa. Y se necesita un médico que sepa manejar ese mundo externo. Por eso en la antigüedad la medicina se dividía en cuerpo, decían médico de cuerpo y almas. El médico cubre dos dimensiones humanas, la dimensión espiritual y la dimensión corporal. Como la dimensión corporal puede ser una enfermedad como una esquizofrenia, también está el caso de que puede ser una posesión.
En nuestro caso, por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho, que es la escena de la intervención psíquica. Tenemos aquí como otra vez, poco a poco Friedkin te va poniendo una imagen científica, puede ser una enfermedad mental, puede ser una enfermedad psiquiátrica, y te pone la enfermedad del alma. Una enfermedad del alma que tiene que ver con la posesión de una voluntad externa. Entonces va poniendo escenas y entonces lo que va pasando en tu mente es que estas escenas, según Lacan, que tú vas a proyectar, tú en el fondo, tú sí quieres que esté posesa. O sea, en el fondo, tu racionalismo va a decir, eso no existe. Pero tu parte emocional no la vas a poder engañar, y menos con la calidad de imágenes que te están presentando. Entonces ahí viene el verdadero terror, que Friedkin junto con Blatty lo que están haciendo es mostrándote durante una hora, no te está mostrando nada que haga liga a un terror. Lo que te está haciendo durante 50 minutos, casi una hora, porque hasta la hora 10 es cuando podemos ver a la niña posesa, realmente. Te está alimentando sobre la duda y te está destruyendo tu sistema de valores de la realidad. Pero es una película muy impresionante porque está jugando no con las imágenes externas, sino con tu fe. Está realmente introduciendo la duda. Lo que está haciendo Friedkin es introduciendo un demonio a manera de egregor en tu imaginación. Por eso cuando sales no puedes dormir solo. Porque hay una cuestión de que el demonio no está afuera, no va a venir por ti, ya está dentro. Es un incubo que ya está en ti. Bien, veamos esta gran toma. Voy con dos partes ya casi para culminadas, para culminar. Quiero que veamos. Es muy interesante todo este sistema que tenemos donde se hace... Ok. Quiero que veamos la serie de imágenes científicas contra las imágenes de la fe. Es lo interesante cómo va poniendo y jugando, ¿sí?, con nuestro. Nos está poniendo lo racional del caso. Okay, now you're going to feel a little stiff here. Don't move. No tienen nada que ver con una posesión, las imágenes, pero te está haciendo sentir lo mismo que es una posesión. Que un instrumento externo de tu cuerpo te está invadiendo. Y es ciencia. También la ciencia diría, el sueño de la razón produce monstruos, diría Goya. La ciencia puede tener métodos mucho más monstruales que un exorcismo. Es una escena donde no está pasando nada, ¿eh? Las radiografías de los lóbulos. Ok, fíjense, en contra ya tenemos toda esta secuencia que es la ciencia. Ahora, lo interesante es que después de la ciencia y el diagnóstico, te va a sobrepesar con otra secuencia de imágenes que tienen que ver con imágenes de la fe. O sea, imágenes de la ciencia, imágenes audiovisuales de la ciencia. Quiero hasta que escuchen cómo suenan estas imágenes de la ciencia. Creo que aquí, esto, justo. Así suena la ciencia.
Así suena la ciencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo suena la fe. Vamos a ver el mismo método, pero ahora no científico. Me gusta mucho cómo tenemos en contraluz todas las partes del cerebro, en las diferentes, los lóbulos. ¿En qué parte del cerebro se mete el espíritu daimónico? ¿En qué parte del cuerpo está? No lo encuentran. Contrarrestamos la ciencia con lo que no se puede explicar. Una casa normal con cosas normales. Bueno, esta, una de las, o sea, en diferentes modalidades, digamos, una de las partes del diagnóstico, porque recuerden que la persona que va a realizar el exorcismo tiene que ser un psiquiatra, un sacerdote psiquiatra, definitivamente. Hoy en día es muy difícil, estas cosas que ven exorcismos los sábados y los domingos en las iglesias, perdón, voy a decirla, pero es mucha payasada, es mucha payasada. Cuando nos encontramos ante un caso real, una de las cosas muy determinantes es sí que el poseso empieza a tener espasmos donde precisamente la cama se mueve. Es muy común estas camas que se mueven. Por eso digo que la película tiene muy buenos asesores. Ellos pudieron tener acceso a todo el diario de los padres jesuitas que hicieron el exorcismo en 1951, que fue, yo creo que de los únicos exorcismos del siglo verificados por el Vaticano, porque le digo que no les gusta este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí que hay una de las primeras cosas que tienen que ver con estas formas en que la fe no se desarrolla. En este sentido, ya una vez teniendo en cuenta las dos formas, tanto de la ciencia como de la fe y lo que está pasando, me gusta mucho que acuden a una sesión de psiquismo, ¿sí? Digamos, una práctica muy famosa a partir de la hipnosis psicoanalítica de aquellas épocas. Se hizo súper famoso estos métodos. Recordemos que la psicología no tiene mucho tiempo. No, la psicología no tiene más de 200 años en que se empezó a desarrollar como la ciencia. Sí. Aquí tenemos esta escena donde podemos ver. Oh, 12. is there someone inside you? Sometimes. Who is it? Recordemos el Evangelio. I don't know. Is it Captain Howdy? El Evangelio. ¿Quién está If I dentro? ask him to tell me, will you let him answer? No. Why not? I'm afraid. If he talks to me, I think he'll leave you. Do you want him to leave you? Yes. Recordemos que una de las cosas generales en la posesión es que lo que menos quiere el espíritu es salir, ¿eh? Esto va a decepcionar mucho a Hollywood, porque mayoritariamente, o sea, lo que quiere Hollywood es que vuelen las cosas. Pero generalmente, bueno, esto es una película y tiene sus concesiones poéticas, pero generalmente tenemos que acceder, ahí estoy diciendo tenemos, porque soy exorcista, se tiene que acceder a la forma consciente del animal consciente. O sea, en ese sentido, la única manera de poder atraer al demonio hacia la conciencia es sabiendo su nombre. Entonces, generalmente en la batalla del nombre, sabiendo el nombre puedes controlar al demonio. Por eso no menciono demonios. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, aquí sabemos que es Captain Howdy. I'm speaking to the person inside Reagan now. If you are there, you too are hypnotized. I must answer all my questions. Come
Come forward. And answer me now. Ahí está. Bueno, una de las primeras cosas que tiene que ver los hechos parapsicológicos es la manipulación de objetos por medio de energías mentales. Aquí tenemos un sacerdote no consagrado, que es un psíquico, por así decirlo, donde entra a estos ríos. Y entrar a estos ríos, o sea, está bien hacer que la persona entre en trance. Eso es lo más fácil. La cosa es con quién vas a platicar en ese trance. Y el problema de platicar o tener un contacto con un ser daimónico es que el ser daimónico va a ser una fisura en tu espíritu. No va a dañar tu cuerpo, pero sí va a abrir una grieta. Por eso es lo complicado, ¿no? En el momento de aplicar el exorcismo, que el sacerdote tiene que ser una persona totalmente íntegra, porque automáticamente el demonio, a manera de espejo, empieza a decirte, pero tú que me has dicho si Maciel, pero tú que me has dicho si esto, pero tú que... Entonces, son formas de desarmar la conciencia. Lo que va a hacer esta entidad daimónica es desarmar la conciencia. Sí. Como lo podemos ver en este momento. Común, los ruidos de bestias, el hablar idiomas no controlados, sobre todo idiomas que tienen que ver con lingua sacrae, las lenguas sacras. 4 idiomas sacras son las principales. Digo, en esto va a ser el griego clásico, el copto, que es el egipcio de la época de Cristo, el arameo, latín, donde estas lenguas, precisamente como tienen parte de la tradición judio-cristiana, se desarrollan. Entonces, bueno, aquí vemos a al ente, de alguna manera, desarrollarse. Continuando, tenemos que el padre Carras, otro sacerdote, tiene a su madre en el psiquiátrico. Entonces, las imágenes del psiquiátrico y de la madre nos van llevando por esta historia. Me gusta mucho este croma donde tenemos a toda la comunidad científica diciéndole a la madre, esta es fenomenal, esta toma y esta escena, porque aquí es donde la película empieza ya a cerrar filas para determinar lo que va a suceder. Esta va a ser, es la penúltima secuencia que pongo, otra vez en esta comparación de las imágenes de la ciencia y fe, pero me gusta mucho cómo toda la ciencia se encuentra ante un caso que sale de esa explicación. Entonces te pone como espectador aún más en jaque. Sí. Veamos esto. Think of it as a shock treatment. As I said, it's a very outside chance. La ciencia. For God's sakes, what is it? Do you have any religious beliefs? No. What about your daughter? No. Why? You ever heard of exorcism? Well, it's a stylized ritual in which the rabbi or the priest try to drive out the so-called invading spirit. It's been pretty much discarded these days, except by the Catholics who keep it in the closet as a sort of an embarrassment. But it has worked, in fact, although not for the reasons they think. Of course, it's purely a force of suggestion. The victim's belief in possession is what helped cause it. So in that same way, belief in the power of exorcism can make it disappear. You're telling me that I should take my daughter to a witch doctor. Is that it? Fíjense cómo la seriedad de la película, donde la niña ya es tratada como una enferma. Ya no es la espectacularidad de que se metió un demonio, es no sabemos qué hacer. La tecnología de la época no me está dando una solución.
Y entonces aquí entramos ya en el verdadero caso de la cosa. La niña como enferma, y la familia está sufriendo casi un luto. Hablar de posesión es hablar de una violación metafísica. Cuando uno habla de posesión daimónica, en el caso del cristianismo, una posesión demoníaca, no estamos hablando de un problema psicológico, de una presunta falta de algún líquido químico en el cerebro que necesita o da explicación la psiquiatría. Lo que nos mantiene pegados a esta película del exorcista es quizá la eterna pregunta sobre lo posible del misterio. Es una película que en 1973 abre la mirada a un tema que la Iglesia Católica no iba a dejar que saliera por mucho que pudiera vender boletos. El momento de establecer la forma y la capacidad y probabilidad que un ser metafísico, daimónico, pueda entrar en la conciencia de un individuo y hacerlo perecer, es la carta que necesitaba la ciencia para poder descuadrar todo ese sistema de creencias, incluyendo a la propia Iglesia Católica. El exorcista muestra una serie de imágenes audiovisuales que nos va llevando por el misterio de la creación. Que si alguna vez hubo una luz en el mundo, esa luz en el mundo necesitaba de una sombra para poder enaltecer su poderío. ¿Por qué estas figuras religiosas? ¿Por qué estas figuras simbólicas? ¿Por qué estas figuras que nos ponen frente al abismo del enigma nos causan tanto repudio y tanto rechazo? Nos causan tanta gracia e incluso con una sutil sonrisa desaprobamos todo aquello que por ciencia puede ser posible. La posesión demoníaca se da en diferentes formas. Sí. Una de estas formas tiene que ver con en el momento que uno se hace rehén de esta entidad. Para eso existe el ritual romanum, que es el ritual de los exorcistas, donde cuando una persona comienza a tener cambios psíquicos profundos, es necesario que comience un proceso de sanación que va desde el psicólogo hasta el psiquiatra. Y solo hay casos muy específicos donde este ritual tan medieval y tan violento, donde se amarra al poseso en sus 4 extremidades y se le obliga de manera casi belicosa en esta guerra a abandonar el cuerpo, es lo que el ritual romanum, la guía de exorcistas, permite. Y algo muy interesante es que durante la historia de la Iglesia Católica, los grandes santos, una de las primeras pruebas que tienen es con la entidad demoníaca desafiante figurada. El caso, por ejemplo, aquí tenemos una miniatura que pongo de San Francisco que combate contra los demonios de Arezzo. Grandes santos han luchado con los demonios. ¿Qué me dicen de San Antonio, de Catalina de Siena, del Padre Pío, del Padre Amor, de Malachi Martín? Sí. De cada uno de estos santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Jacob Boehme, Jules Toiler, donde sus formas de el encuentro metafísico con estas fuerzas, y de ahí que tenemos que la palabra el exorcista viene de exorcismos, expulsar, y horcos, que tiene que ver con una deidad del inframundo. De alguna manera es expulsar bajo el juramento de algo más grande, porque el exorcista se vuelve un instrumento
de algo mucho más grande, porque es un mundo al que entramos donde no conocemos realmente las posibilidades. Estamos en una tierra baldía, estéril, donde nuestra lucha es con la de nosotros mismos que nos enfrenta esta entidad. Aquí tenemos, digamos, una de las imágenes emblemáticas del film que quiero hacer comparación con esta pintura de Magritte. Lo que me gusta mucho en comparación de la pintura de Magritte es que en Magritte sí hay un cielo de esperanza. Hay una parte de posesión, pero al final, aunque la película no tiene el típico Hollywood happy ending, la película es bastante luminosa. Se lleva a cabo el exorcismo y al igual que el caso original de nuestro pequeño chavo que tenía como 13, 14 años tiene cuando le ocurre la enfermedad, el caso real, el niño sale en pos del caso, igual que la película. La película podrá ser muy desalentadora, muy desesperanzadora, muy desesperante, pero al final hay una brecha de luz, ¿sí? Una brecha de luz donde el cuerpo deja de ser cuerpo y el espíritu toma su verdadera fuerza para recobrar la normalidad. Y quiero cerrar esta charla que establece ciertos temas con un pasaje de Isaías que generalmente aquí mencionan a Nabucodonosor como este regente que pierde la guerra. Pero hablando de esta batalla, y al igual que dice Simón del Desierto, claro, existe una batalla. Ingenuo tú que no sabes que esta batalla existe. Entonces, en el Parque del Retiro, en Madrid, existe esta estatua que es la estatua al ángel caído, la estatua Lucifer. Y quiero cerrar con esta cita del Antiguo Testamento de Isaías, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos cómo de qué forma este ángel caído siempre anhela al retorno. Un exorcismo es una lucha en dos niveles. Es la lucha del cuerpo con el alma, con otro cuerpo y con otra alma, pero existen diferentes voluntades que están trabajando en otra batalla. La batalla del ser daimónico y la batalla de que, recordemos, el exorcista no es el que cura. El exorcismo es el instrumento para que eso cure, para expulsar a ese demonio. ¿Estamos? Lo interesante es, entonces, ¿quién cura? Y eso es lo genial del asunto. La curación viene por dotes divinos, según la creencia y la fe. Por más que la noche se haya parado sobre los posesos más de una vez, llega un momento donde la noche ya no es tan oscura. La gran, digamos, dádiva de poder ser curado en este tipo de enfermedades es que la psique no recuerda nada. Generalmente las personas que tuvieron un caso de posesión no recuerdan ni siquiera el asunto ni la época de la vida. Esa es una diferencia brutal entre una enfermedad y no. Estamos hablando de una película que pone en el plato las posibilidades de estas imágenes que nunca habíamos tenido contacto con ellas.
Fíjense lo impresionante. Es la primera vez que vemos una persona como tú y como yo con un problema existencial que le llamamos una posesión y que tiene ciertos efectos contrarios a lo que toda la vida y todo el mundo me ha dicho. Es una película que reafirma ciertas cuestiones de creencias imaginativas, independientemente del terror o del miedo que puede ocasionar. Sí. Entonces, el Exorcista es una de esas grandes películas en diferentes niveles donde al mero final de todo, la curación y toda la serie de imágenes que transitaron en la psique profunda queda olvidada. Sí. Es una película que, si bien se maneja en cierto misterio, nunca va a poder resolver las preguntas que plantea y mucho menos las coordenadas a las que pueden llegar. ¿Existe el diablo o no? No lo sé. Quiero terminar mis palabras con una cita de esa de Queiroz y el señor Diablo. Tal vez el diablo existe solo para equilibrar las fuerzas creadoras. Él ha sido el inventor de los derechos humanos. Él le pide a Cristo que muera, pide a los santos que peleen, pide a los hombres que tengan la esperanza. Quizá habrá un mundo donde no exista más el señor Diablo, y tal vez ese sea el punto de encuentro donde el Padre le pida perdón al Hijo. Y ese mismo Lucifer, que fue la estrella más brillante en ese presente que aún hoy sucede, llega con el Padre y le diga: perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tal vez el Señor Dios poderoso diga: no necesito más a este contrincante, porque tal vez la fuerza luminosa ya entendió la fuerza oscura, y la fuerza oscura puede que haya entendido la luminosa. En pocas palabras, todo ángel salva a su demonio, porque todo demonio alguna vez fue un ángel. Muchísimas gracias.